Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Estamos muy contentos de comenzar otra semana y le voy a compartir algunas preguntas y en el transcurso de la semana vamos a tener las respuestas. Por ejemplo, ¿cómo podemos perseverar del naufragio espiritual? Muchos son náufragos espirituales y a veces se encuentran con eso. ¿Cómo puede crecer fuerte nuestro amor por Dios y llegar a enfriarse? El cambio ese que sugiere, ¿no? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe para que tengamos una relación viva con Jesucristo? Bueno, nos gustaría presentar las respuestas a estas preguntas en lo que va de esta semana. Seguimos contando con usted, le agradecemos por su mensaje, por estar ahí, por su oración. Y junto con Jonathan Granados, le saluda Raúl Perazo. Y vamos a ir despacito tratando de contestar estas preguntas. ¿Verdad, Jonathan? Así es, sí. Vamos, nueva semana, iniciamos con nuevo tema y vamos a estar hablando y dando respuesta a todas estas preguntas que acaba de decir el pastor Raúl, y vamos a entrar tal vez directamente a lo que es el tema hoy. No sé si quieres, entonces, te voy buscando la Biblia, si quieres empezar con un versículo. No, estoy viendo porque habla hablamos de la justificación. Hablamos de no depender absolutamente nada de nosotros. Pero si yo le pregunto a cualquiera, ¿qué es el crecimiento espiritual? Bueno, obviamente vamos a leer algunos versículos, pero normalmente la gente cree que el crecimiento espiritual es hacer, y eso quedó descartado en todos los programas anteriores. Sí. Entonces el crecimiento espiritual es ser. Ahora, es lamentable, pero veo muchos hoy viviendo como náufragos espirituales, cuando en realidad tendrían que ser los protagonistas de una vida cristiana diferente. Pero, ¿por qué están viviendo así? Bueno, en mi experiencia veo que hay mucha gente que intenta vivir la vida cristiana y dejar algún pecado. Por ejemplo, tan tonto como suena. ¿Vos fumás? Sí, bueno, come caramelos para dejar de fumar. Y siempre buscamos un método externo, cuando en realidad no necesito un método externo, necesito absolutamente confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual es la obra continua de Dios en la vida del creyente, haciéndole a su actuar santo. ¿Por qué haciendo a su actuar santo? Porque ya somos santos. Y cuando pensamos en santos, no estamos pensando en un muñequito, no estamos pensando en impecabilidad, estamos pensando en lo que significa la palabra, tener una semejanza real con Dios. Eso es un santo. Ahora, cuando la Biblia habla de santificación y habla de santidad, en teología tenemos dos posiciones, o tres también, santidad posicional, santidad práctica y en algunas denominaciones santidad progresiva. Si bien es cierto que yo voy semejándome a Cristo, no me salió la palabra, pero voy siendo semejante a Cristo cada día más y que Dios va perfeccionando su obra cada día más. También es cierto, y más cierto es, que en el momento que soy declarado justo, también soy declarado santo. Esta verdad la vemos en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, le habla de ser santificados. ¿Y cómo le va a escribir de esa manera? Cuando le dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. ¿Quiénes? Los santificados. Pero ahí está la clave, santificados en Cristo Jesús. Entonces, miramos un poquito el contexto de la iglesia de Corintios y usted se da cuenta la cantidad de pecados que había ahí, pero eran santos por lo que Dios había hecho por ellos, no por la conducta que ellos tenían. Y de hecho ahí hace rato estaba esperando el momento para recalcar, y me queda justo con lo que acabas de decir. Vea que lo que le dijimos sobre crecimiento espiritual dice que es la obra continua de Dios en la vida del creyente. Por tanto, no es la obra suya en su caminar cristiano. De hecho, como dijimos, ya con lo que vimos anteriormente totalmente descartamos esa idea, pero es importante recalcar ese punto que dice que es la obra de Dios en la vida del creyente. O sea, es Dios obrando en mí para que yo pueda ser
semejante a Cristo cada día. Cuando la cosa es al revés, vas a escuchar esta pregunta y la escucho desde que tengo uso de razón y soy salvo. ¿Por qué hay personas que estaban activas, cantaban, predicaban y hoy están frías y apartadas del Señor? ¿Perdieron la salvación? No, obviamente la salvación no se pierde. Quizás nunca fueron salvos o quizás nunca entendieron perfectamente lo que significaba ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras yo voy creciendo como cristiano, mi condición moral se conforma a mi estatus legal ante Dios. Entonces, ¿moralmente soy transformado? Por supuesto. ¿Por qué? Porque legalmente fui colocado en Cristo. O sea, de forma tal vez menos complicada lo que usted acaba de decir, Dios ya me declaró santo, me declaró justo. Entonces, Ahora, ¿lo crees? Este crecimiento es que en la manera, de forma práctica, ya se va a empezar a ver reflejado en mi vida. Sí. Eso es lo que quiso decir usted en ese momento que dijo que nuestra condición moral se conforma A nuestro al estatus estatus legal. legal. Sí, ¿por qué? El estatus legal, pensemos en el estatus legal. El estatus legal es que Dios, no yo, su gracia, no yo, me declara justo. Cuando hablamos de justificación hablamos del gran intercambio. Cristo pone su vida en mí y toma sus pecados y los pone sobre él y a mí me declara justo. No solo me declara justo, sino que me declara santo. Me declara santo y justo porque me redimió. Me redimió, me declara justo y santo porque me adoptó como su hijo. Y así podríamos seguir viendo hasta que me hace acepto por el amado. Ese es mi estatus legal. Sabiendo quién soy, mi forma de pensar, mi forma de actuar va a cambiar. ¿Por qué? Porque sé quién soy. El gran problema es que muchos cristianos reciben a Jesús como Salvador y no empiezan a leer la Biblia, no empiezan a crecer, no empiezan a conocer a Dios, entonces se conforman con una vida mediocre. Y la vida cristiana no puede ser una vida mediocre. ¿Por qué? Porque Dios no es mediocre. Vaya conmigo a su Biblia, a Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Es algo que hemos leído varias veces, pero soy santo porque Dios es santo, soy santo porque Dios lo dice, soy santo porque Él vive en mi vida, y todas las facetas de la santidad tienen que ver con la obra que el Espíritu Santo va haciendo en mi vida y me va transformando a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso, ahora vamos a leer juntos Tito capítulo 2, versículo 11, empieza diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y acá viene la parte importante. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si yo puedo entender este versículo, y si usted lo lee, se va a dar cuenta que en primer lugar, la gracia de Dios vino a salvar. ¿Se manifiesta para salvación? Sí. Pero es la misma gracia de Dios que se manifiesta para santificación, porque dice que nos enseña. Aquí, enseñándonos, la palabra es pedagogo, es maestro. Es la gracia de Dios que va a hacer que en tu corazón le digas no al pecado. No es solamente aparecer una chorrera de versículos y decirlos como una letanía y de memoria. ¿Por qué? Porque aprendes muchas cosas de memoria, pero después no las vivís. Ahora, suena muy loco tal vez, pero si usted no tiene ganas de congregarse, ¿se anima a decirle: Dios, no tengo ganas de congregarme, cámbiame? ¿Y piensa que Dios no puede cambiar el corazón? Si usted no tiene ganas de orar, no se atreva a decir: Dios, producí en mí el querer como el hacer, porque la Biblia dice eso. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. 2, 12 y 13. Entonces, vamos a buscarlo, así lo leemos directamente. Fíjense, lo tengo acá. ¿Lo tenés ahí? Sí. Léelo, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De hecho, esto lo podemos sacar de contexto si queremos. Ocupate de tu salvación con temor y temblor, porque la podés perder. No, no se refiere a eso. Ya hemos tratado de este tema, pero la salvación es eterna. Pero si dice, el apóstol Pablo estaba hablando, obedecieron cuando yo estaba presente, bueno, cuando no estoy presente también. Ahora, el ocuparme en mi salvación, el apóstol Pablo se lo explica a Timoteo, ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? La lectura, la exhortación, la enseñanza. Y cuando dice que Dios es el que produce, la palabra producir es la capacidad de Dios, es el poder continuo. Si la vida cristiana fuera solamente cambiar, no vale nada. Pero la vida cristiana es transformar a la imagen de Jesucristo. Cuando yo soy transformado a la imagen de Jesucristo, entonces empiezo a vivir la vida cristiana de una manera diferente. Puedo decir yo que entonces que el crecimiento, puedo decir yo que el crecimiento espiritual entonces es como la continuación de lo que pasó en el momento de mi salvación. Claro, cuando nace un bebé, ¿qué función cumplen los padres? Cuidado. Entonces, por eso la salvación, el nacer de nuevo, va acompañada de discipulado. Para poder cuidar lo que hicieron conmigo, lo tengo que hacer con otros. Pero, ¿el papá puede hacer que el chico crezca? Mira, en lugar de echarle talco, le echa levadura para que sea más grande. No, no va a ser así. Entonces, el crecimiento lo da Dios. Ahora, dijimos y enfatizamos que la obra era la obra continua de Dios. Ahora compartimos Filipenses 2 y 3 y decía que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero entonces, si el Espíritu Santo fue el que nos regeneró y fue el que nos está transformando para nosotros poder parecernos cada vez más a Cristo, ¿tiene algo, qué parte tiene el cristiano? ¿Tiene alguna parte el cristiano allí o...? Rendirse. Y es la parte más difícil, porque para un tipo ansioso como yo no hacer nada, ahora, el no hacer nada es hacer mucho. ¿Por qué? Porque si yo me rindo y le doy el lugar que Dios tiene que tener, si hacemos un poquito de memoria, en los programas anteriores hablamos de la vida cristiana, Cristo en nosotros, o sea, la morada del Espíritu Santo. Y después la llenura del Espíritu Santo, que también lo hemos tratado en algunos de estos programas. Una persona llena de Dios va a empezar a caminar de acuerdo como Dios camina. ¿Sabes por qué reiteré, la pregunta? Porque dijiste ocupados en la salvación y luego mencionaste lo que Pablo le mandó a hacer a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Sí. Entonces tal vez alguien al escuchar dice, bueno, me está diciendo que Dios es el autor de todo, pero parece como que con los versículos que me acaba de tirar me está diciendo que el cristiano tiene parte. Bueno, voy a leer el versículo de Timoteo capítulo 4, donde Pablo le dice que ninguno tenga en poco su juventud, ¿se acuerda? Ahora voy a leer versículo 13. Entre tanto que hoy, ocúpate, la palabra ocupar aquí es guardar con atención. ¿En qué me ocupo? Lectura, exhortación, enseñanza. Voy al versículo 15 y dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué me tengo que ocupar? En la lectura. ¿Por qué tengo que leer? Bueno, tengo que leer no porque sea una obligación, sino porque Dios va produciendo en mí el querer como el hacer. Yo quiero leer, así como un chiquito, un bebé nace y quiere estar con su mamá y quiere tomar la leche. Un cristiano nacido quiere la leche espiritual no adulterada para poder crecer en su salvación. Entonces, justamente ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, pero es Dios el que produce eso. Ahora, en el discipulado nosotros vamos a estimular a las personas a que lean, pero no podemos obligar a que lean. Porque ¿de qué le sirve a alguien saberse de memoria todo si Dios no produjo el querer como el hacer por su buena voluntad? El gran problema puede ser que hay mucha gente que tal vez no es salva. No experimentó el nuevo nacimiento, solamente va a la iglesia. Y no podemos pensar en el crecimiento espiritual como mi propia obra, porque si no, yo crecería más que vos o vos más que yo, dependería de nosotros. Definitivamente,
estudio la Biblia, me encanta estudiar la Biblia, pero no fue así al principio. La clave fue cuando entendí quién era en Cristo y cuando me enamoré de Él. Podría decir yo, como para que se entienda ahí, que entonces esas cosas en que me tengo que ocupar son más bien herramientas que Dios ha puesto para mí, pero que no es mi esfuerzo por leer que va a producir mi crecimiento, sino que cuando yo utilizo esas herramientas, Dios va a producir ese crecimiento. Sí, el gran problema que tenemos, Jonathan, es que la mayoría de los cristianos dejaron de creer en Dios. Y vos decís, pero ¿cómo si creen en Dios? Bueno, el diablo también cree y tiembla, pero dejaron de creer que Dios puede producir el querer como el hacer. Cuando yo le dije la vez pasada a alguien, ¿usted no tiene ganas de congregarse? Ore a Dios. Pero congregarse es una obligación, no, congregarse es un privilegio, le dije. ¿Pero no es un mandato? Sí, es un mandato, pero es un privilegio. Porque si va a ir a la iglesia porque tiene que ir, quédese en su casa. Si Dios no tiene su corazón, no tiene nada. Entonces, hemos dejado de pensar, bueno, ¿y entonces qué hago? Oro, confío, espero. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque no vemos a Dios, pero lo podemos sentir. Es más, lo podemos ver a través de personas. Y pensamos en una escalera y muchos cristianos ven el crecimiento espiritual como una serie de pasos, de escalones. Sí, ahora esto, ahora esto, ahora esto, y nuestras bibliotecas están llenas. ¿Qué le puedo decir a las personas que nos están viendo si tienen ese pensamiento de que el crecimiento espiritual es como una escalera? Bueno, usted va a ir creciendo cada día y se va a dar cuenta que Dios, volviendo al versículo que dejamos por ahí, Dios es el que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, ¿usted va a leer la Biblia? Por supuesto que va a leer la Biblia, pero si usted tiene una relación de intimidad con Jesucristo, el compañerismo hace que trabajemos juntos. Entonces, ya no estoy solo, lo hacemos juntos. ¿Por qué? Porque Dios quita de mí el deseo de vivir una vida mundana. ¿Y qué pone? El deseo de vivir una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste y le dijiste a Cristo, Señor, estoy aguardando tu esperanza bienaventurada, quiero que vengas ya? Eso es importante. ¿Y usted? Cuando voy a mirar aquí, veo que Dios se dio por mí. Si alguien te ama mucho, ¿tenés ganas de defraudarlo? Alguien que te cuida, está pendiente de vos. ¿Tenés ganas? No, ¿verdad que no? ¿Cómo vamos a defraudar a Dios? Cuando empiezo a recibir su amor, solo quiero amar. Tal vez ese es el problema. Tenemos dos tendencias denominacionales. Algunos que no hablan de Dios y no quieren sentir, y otros que sienten todo. Bueno, ya me escuchó decir esto, la vida cristiana es una vida de equilibrio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enamorarme de Dios y cada día necesitarlo más. Entonces va a pasar esto. Yo sé que Cristo puede venir y sé que se dio por mí. ¿Para qué se dio? Para santificarme. Acá dice purificar. Y eso es santificar. Para hacer el proceso cada vez más fácil. Ahora, el crecimiento espiritual tiene que ver también con entender que la muerte del viejo hombre hace que el nuevo pueda dominar. Que vivimos en Cristo y no por nosotros mismos. ¿Es una lucha de poderes? Es una lucha entre la carne y el espíritu, y eso lo dice Gálatas continuamente. Pregunto porque sé que has escuchado esto y creo que casi que es el ejemplo que se da siempre, que es como que si dos perros estuvieran luchando por lo mismo, que al que alimentes más. ¿Has escuchado eso? Sí. Es el que crece más. Por Sí. eso la pregunta fue directa, es que si es una lucha de poderes. La carne nunca se convirtió, pero la Biblia dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y se van a oponer siempre. Ahora, si la pregunta puntual es, ¿el viejo hombre está vivo? Bueno, la Biblia dice que con Cristo fue crucificado. Romanos 6 es claro en eso. Entonces, el pecado quedó inoperante y nosotros le damos lugar. Porque qué fácil sería, no, hice esto porque la culpa la tiene el viejo. O sea, el pecado ya no tiene poder. Sobre nosotros no. Si el pecado tuviera poder, entonces el apóstol Pablo es un mentiroso escribiendo a los romanos. Y por consecuencia Dios sería un mentiroso. Sin embargo, el apóstol Pablo
me dice que fui libertado del pecado y hecho siervo de la justicia. Estoy leyendo Romanos capítulo 6, versículo 18. Y en todo el capítulo, por ejemplo, me dice versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y como no tenemos todo el tiempo, le voy a pedir a usted que está en su casa que lea Romanos y que se grabe una palabra, capítulo 6, sabiendo. ¿Qué tengo que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué más tengo que saber? Versículo 11. Así también vosotros consideraos. ¿Qué me considero? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Una persona que sabe y se considera, la palabra considerar aquí es una cuestión de contabilidad. Y Dios dice que estoy muerto, pero vivo para Dios. Entonces, ya no presento mi cuerpo al pecado, ya no puede reinar el pecado. ¿Por qué? Porque sé que el que reina es Cristo. El gran problema es que acomodamos la Escritura de acuerdo a nuestros sentimientos. Mi carne nunca se convirtió, pero mi espíritu es totalmente diferente. Un día mi carne va a ser nueva cuando venga la redención completa. Recuerde que hay una mejor forma de comprender esta verdad del crecimiento espiritual y nunca pierda de vista que Dios es el que va a producir a usted ese crecimiento espiritual, esa continuación de esa obra que Él ya empezó en el momento de la salvación. Nos vemos el día de mañana y vamos a seguir hablando de este tema y la centralidad de la cruz en el crecimiento espiritual. Y si echa una visita a nuestro canal en Capacitando a los Santos, va a encontrar cuando vivo, pero estoy muerto. Es un mensaje que justamente explica mejor este tema. Estoy muerto pero vivo. Hasta mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.